Bueno, con muchas ganas, mucha ilusión. La verdad que nos enfrentamos a un gran equipo, aunque en estos momentos pues está en la zona baja de la clasificación, pero partido complicado con un buen equipo. No, afectar no. Ya asumimos la derrota del campo del Español. Hemos reflexionado, hemos hablado para corregir todos los errores y bueno, la verdad que otro partido distinto, no tiene nada que ver, contra otro tipo de equipo, otro estilo y bueno, a prepararlo con las máximas garantías. Bien, muy bien, la verdad que después del problemilla en el isquio ens estic molt bé y las sensaciones son muy buenas. Bueno, la verdad que con muchas ganas, porque tenemos ganas de volver a competir, de intentar sumar 3 puntos que nos hagan subir posiciones en la clasificación, que siempre va bien, y bueno, con ganas la verdad, y que sabemos que tenemos nuestras opciones, estamos estudiando al rival y bueno, sobre el papel no tiene ningún tipo de ventaja sobre nosotros, así que esto pasa, esto muchas veces pasa. Lo que pasa que luego pillan una buena racha y estos equipos que en teoría tienen que estar arriba al final acaban estando arriba. Lo que pasa que bueno, que no empiecen la racha con nosotros. Pero yo te digo que tarde o temprano el equipo va a arrancar, tiene un estadio y un campo muy bueno para desarrollar su fútbol, así que yo te aseguro que estará arriba, pero esperemos que después de jugar contra nosotros. Bien, bien, el equipo bien. Ya nos hemos repuesto del varapalo, de que se nos escapó un partido que realmente teníamos nosotros más a nuestro favor y se nos escapó en 2 minutos. El equipo está bien y con ganas, ya te digo, que de sumar esta victoria, pues el equipo reforzaría ánimos y bueno, que la temporada es muy larga y esto acaba de empezar. Bueno, pues la verdad, con buenas sensaciones, indudablemente. El último partido en campo del Español nos deparó un estado un poquito de no sé, de mal gusto, ¿no? Por decirlo así, sobre todo porque creo que hicimos un partido bastante completo para haber puntuado y esos últimos minutos nos sobraron, ¿no? Pero bueno, dimos muestras de ser un equipo competitivo y que vamos a por los partidos. Por eso estamos confiados en ese sentido, en que seremos capaces de, en el campo del Nastic, competir y optar a traernos los 3 puntos. El Nastic tiene una gran plantilla, eso indudablemente. Tiene una gran plantilla a nivel de futbolistas en todos los puestos, gente muy contrastada que han jugado en categorías superiores, en segunda, algunos incluso en primera división, y la verdad que a priori partían y siguen partiendo como favoritos a ocupar una de las zonas de las plazas de playoff, ¿no? Pasa es que bueno, la segunda B es así, es como se está demostrando, muy competitiva. Aquí no valen plantillas galácticas, por decirlo así. Aquí es una categoría de currantes y no hay que descuidarse, y al Nastic le está costando, pero yo creo que es un poco un león dormido. Lo que confío es que no despierte contra nosotros.